Bienvenidos a esta serie de videos, los cuales son complemento del tercer capítulo del libro de Ciencia de Datos desde cero en su segunda edición. En este video vamos a ver de manera teórica el gráfico de barras. Vamos a hacer estos tipos de videos un poco más en profundidad, ya que el libro es un poco corto en cuanto a la explicación de cómo o para qué este tipo de gráficos. Deben tener en cuenta que hablar de gráficos no es nada fácil, más que nada es para que tengan una guía de cada uno y puedan empezar al menos por alguna referencia. Ya luego toca hacer un análisis más profundo y ver si este tipo de gráfico, junto con los otros que vamos a ver, es capaz de adaptarse a las necesidades, y lo que quiero con esta serie de videos es que pueda ser un punto de partida para entenderlos de mejor manera y tener pautas que nos ayuden a elegirlos. Luego, en la lista del curso ya entraremos de manera práctica al ver este gráfico con su respectivo código y explicaciones pertinentes del mismo. En este video vamos a ver los siguientes puntos. Primero, qué es un gráfico de barras, luego las ventajas y desventajas del mismo, tipos o variantes de gráficas de barras que existen, cuándo debo utilizar un gráfico de barras y las mejores prácticas para la visualización de un gráfico de barras. Entonces, ¿qué es un gráfico de barras? Un gráfico de barras es una manera gráfica o visual donde representamos datos estadísticos, y para esto usamos barras rectangulares donde el tamaño es proporcional a los valores que estamos representando. Las barras pueden ser horizontales o verticales dependiendo de la orientación del gráfico. La longitud de cada barra suele representar lo que es la frecuencia, el valor de una categoría o una variable específica. Este tipo de gráfico es el más utilizado y creo que todos los que están viendo este video lo han utilizado alguna vez en su vida, y si lo han hecho saben lo fácil que es representarlo. Este tipo de gráfico es útil para comparar datos entre diferentes categorías o grupos, como por ejemplo, si estamos comparando las ventas mensuales de diferentes productos, podemos representar cada producto con una barra y la altura de la barra indicará las ventas respectivas. Estos tipos de gráficos pueden mostrar datos categóricos o datos numéricos agrupados en intervalos. Algunas características que pueden tener los gráficos de barras son las siguientes. Primero, los ejes de un gráfico de barra suelen incluir una variable independiente en el eje X, el eje horizontal, y una variable dependiente en el eje Y, quiere decir el eje vertical. También la longitud de cada barra suele representar la frecuencia o el valor de una categoría o variable específica. Los gráficos de barra también pueden tener etiquetas que describan la categoría que se está representando. Y por último, los gráficos de barra también pueden mostrar datos categóricos o datos numéricos agrupados en intervalos. Ahora veamos las ventajas y las desventajas de este gráfico. Como ventajas tenemos que, primero, son fáciles de entender para la mayoría de las personas, ya que la longitud de las barras proporciona una representación visual clara de estos datos. También permite comparar fácilmente las magnitudes de diferentes categorías o grupos, ya que las barras están dispuestas en paralelo y su altura es proporcional a los valores que están representando. También son ideales para representar datos discretos o categorizados, donde cada barra puede representar una categoría única. Pueden ser utilizados tanto de manera horizontal como vertical, lo que permite adaptarlos a diferentes tipos de datos y presentaciones. También la mayoría de los programas de software de análisis de datos y presentación de información, como lo pueden ser Excel, R, Python, entre otros, ofrecen herramientas para crear y personalizar gráficos de barra fácilmente. Ahora, como desventajas tenemos que no son tan efectivos para representar datos continuos o variables que tienen una amplia gama de valores, ya que la discreción de las barras puede perder detalle en la distribución de estos datos. También, dependiendo de la escala utilizada en el eje Y, las diferencias entre las barras pueden parecer más grandes o pequeñas de lo que realmente son, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas, y de esto hay un ejemplo en el libro, pero lo veremos en el video de la parte práctica. Si se tienen demasiadas categorías o grupos para representar, los gráficos de barras pueden volverse desordenados e ineficientes para comunicar la información de manera clara. Tampoco son ideales para representar relaciones complejas entre variables, ya que solo muestran la magnitud de una variable en relación con las categorías o grupos. Ahora, para representar lo que son datos temporales continuos, como series de tiempo, los gráficos de barra pueden no ser la mejor opción, ya que otros tipos de gráfico, como son los de línea, son más adecuados para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos de barras son una herramienta valiosa para comparar datos discretos de manera visualmente efectiva, pero pueden tener limitaciones cuando se trata de datos continuos o relaciones más complejas entre variables. Es importante elegir el tipo de gráfico más adecuado según la naturaleza de los datos y el objetivo de la visualización. Veamos ahora los tipos o variantes de gráficas de barras que existen.
Tenemos primero el histograma de columnas. Este se utiliza para representar la distribución y las relaciones de una sola variable en un conjunto de categorías. Tenemos el gráfico de columnas apiladas. Este se utiliza para mostrar una composición. No deberíamos utilizar demasiados elementos, casi siempre son no más de 3 o 4, y las partes deben ser de un tamaño similar, ya que si escogemos una parte donde sea muchísimo mayor a las demás, pueden quedarse por debajo algunas visualizaciones del gráfico, y así no podríamos mostrarlo de manera efectiva. También pueden ensuciarse muy rápidamente. Y tercero, tenemos lo que es el gráfico de barras horizontal. Este tiene nombres de categorías largos. Cuando el número de categorías sea superior a 7, es recomendable utilizarlo, pero no superior a 15. Este gráfico también nos sirve para mostrar un conjunto de números negativos. También existen muchísimas más variaciones, pero estas son las más utilizadas y las más comunes que vamos a estar viendo. Pero entonces, ¿cuándo debo utilizar un gráfico de barras? Los gráficos de barras son una excelente opción cuando se desea representar datos que son discretos, es decir, que se dividen en categorías claramente definidas, y aquí hay algunas situaciones específicas en las que los gráficos de barras son particularmente útiles. Tenemos que si necesitamos comparar magnitudes o frecuencias entre diferentes categorías, como lo pueden ser ventas por productos, resultados de encuesta por opción de respuesta, o desempeño de estudiantes por asignatura, los gráficos de barras son ideales y la altura de las barras proporciona una representación visual clara de las diferencias entre las categorías. También, aunque los gráficos de líneas son más comunes para mostrar lo que son las tendencias en tiempos, los gráficos de barras también pueden ser útiles para representar datos temporales discretos, como la cantidad de ventas por mes o la frecuencia de eventos por días de la semana. Cuando los datos son de naturaleza categórica y no numérica, como tipos de productos, regiones geográficas, categorías de edad, entre otros, los gráficos de barra pueden proporcionar una representación clara y fácil de entender. Si deseamos comparar porcentajes o proporciones entre diferentes categorías, como la distribución de género en una población o la composición porcentual de un presupuesto entre diferentes áreas, los gráficos de barras pueden ser útiles, especialmente si se utilizan apiladas o agrupadas. Los gráficos de barras son más efectivos cuando se utilizan con un número moderado de categorías. Si se tienen demasiadas categorías, entonces el gráfico puede volverse desordenado y difícil de interpretar. Como resumen, los gráficos de barras son una excelente opción cuando necesitamos visualizar datos discretos y cuando queremos comparar magnitudes, frecuencias o proporciones entre diferentes categorías de manera clara y efectiva. Sin embargo, es importante considerar la naturaleza de esos datos y el objetivo de la visualización antes de elegir un gráfico en específico. Veamos ahora las mejores prácticas para la visualización de un gráfico de barras, y cuando se trata de visualizar un gráfico de barras hay varias mejores prácticas que pueden ayudarnos a representar los datos de manera clara, efectiva y comprensible para la audiencia. Algunas de estas son las siguientes. Mantener la simplicidad para evitar la sobrecarga de información, limitando la cantidad de barras y asegurándonos de que cada barra represente una categoría claramente definida y relevante para la audiencia. Etiquetar los ejes de manera clara, asegurándonos de que los ejes estén debidamente etiquetados con nombres descriptivos y unidades de medida, si corresponde. Esto ayuda a la comprensión de los datos y evita malentendidos. Utilizar colores de manera efectiva, seleccionando los colores que sean fácilmente distinguibles entre sí y que no dificulten la lectura de los datos. Evitemos lo que es el uso excesivo de colores llamativos que puedan distraer a la audiencia, y si es para una empresa, utilizar los colores de la misma. Organizar las barras en orden descendente, ascendente o según el criterio significativo, como lo es la importancia, el tamaño o la secuencia temporal, para facilitar la comparación y la interpretación de los datos. Agregar títulos, subtítulos o notas explicativas que proporcionen contexto y clarifiquen el significado de los datos representados en este gráfico. También asegurémonos de que la escala utilizada en el eje Y sea apropiada y no genere una distorsión visual que exagere o minimice las diferencias entre las barras. Agreguemos anotaciones o texto directamente sobre el gráfico para resaltar puntos importantes, tendencias o valores específicos que deseemos destacar. Debemos mantener un estilo consistente en todo el gráfico, incluyendo el tamaño de las barras, los colores utilizados, el formato de las etiquetas y cualquier otro elemento visual. Hasta acá el video de hoy, espero les haya gustado esta información para que más adelante, cuando ustedes tengan que elegir un gráfico de barras, tengan en cuenta todo lo mencionado acá y puedan decidir de una mejor manera. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones y comenten. Nos vemos en una próxima.